La fase de grupos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores finalmente ha terminado. Los 6 equipos que compitieron en estos torneos terminaron de diferentes maneras, y en este video voy a hablar de sus resultados, iniciando con los que se quedaron sin nada hasta que lograron su mejor resultado. Hablemos entonces del Sporting Cristal. El equipo rimense venía jugando mal en el torneo local y esto se vio también reflejado en la Copa Libertadores, donde en el primer partido que jugaron de local contra el Palmeiras perdieron en los últimos minutos por un 3-2 y en el segundo cayeron goleados por 3-0 contra el Bolívar de La Paz. Hasta ese momento ya se tenía pensado de que Sporting Cristal ni siquiera podría quedarse con ese repechaje en la Copa Sudamericana. Sin embargo, para su tercer partido Diego Farré ya se había ido y Pablo Autori se había convertido en el nuevo técnico. Eso le daría un poco de empuje al equipo, y en un partido en el que se pensaba que Sporting Cristal perdería contra el Cerro Porteño, que había goleado al Melgar en la fase previa, y que hasta los últimos minutos esto parecía hacerse realidad porque el Cerro le estaba ganando 2-1, pero en el minuto 90 más 2 Rafael Lutiger aparecería para poner el gol del empate, sacando un punto de oro en Paraguay. Y en el cuarto partido de locales lograron vencer por 2-1 al Bolívar, en un partido que tampoco fue muy bueno de Sporting Cristal y casi estuvieron cerca de ser empatados, pero lograron aguantar, llegando a la fecha 5 con 4 puntos, ilusionados con la posibilidad de poder clasificar en el segundo puesto al octavo de final de la Libertadores. Incluso para ese quinto partido al Estadio Nacional asistieron muchos de los hinchas de Cristal, que en ese momento se decía que estaban en huelga hasta que se vayan los dirigentes de Cristal como Joel Raffo, pero al ver que su equipo estaba luchando en la Copa Libertadores fueron a apoyarlo en gran cantidad. Creo que el estadio incluso estuvo lleno, pero lastimosamente para ellos saldrían decepcionados porque al minuto 14 el Cerro Porteño metería el único gol de partido y después Cristal, pese a que lo intentó, no pudo empatarlo siquiera, llegando al sexto y último partido en la tercera posición, un punto arriba de Bolívar y teniendo una chance de poder llegar a ese octavo de Libertadores. Pero a su vez que tenían las posibilidades de eso, también tenía la posibilidad de quedar fuera de todo. Justamente los resultados se dieron para que esto pasara. Sporting Cristal fue destrozado por el Palmeiras, perdió en un 6-0, sufriendo una de sus mayores goleadas en la Copa Libertadores. Por el otro lado, con el triunfo de Bolívar frente al Cerro Porteño, ellos se clasificaban en el tercer puesto al repechaje de la Copa Sudamericana y dejarían al Sporting Cristal en el cuarto y último lugar sin nada. Yo personalmente creo que el grupo del Sporting Cristal era difícil porque el Palmeiras es un equipo brasileño y pese de que tampoco estaba muy bien, igual en este grupo se paseó con todos los demás. Y el Cerro Porteño era el equipo que goleó al Melgar y lo mandó a Sudamericana. Y bueno, el Bolívar pues es un equipo boliviano, siempre es complicado jugar en la altura. Quizás si este Sporting Cristal fuera ese Cristal que se enfrentó contra River Plate y Fluminense y hizo una buena campaña, podría haberse quedado con ese segundo puesto para ir a los octavos. Pero como se sabe, actualmente el equipo celeste está en una crisis, tanto de sus jugadores como de su dirigencia. Entonces el que hayan quedado cuartos con 4 puntos y con una diferencia de goles de 10, claramente es el reflejo de su mal estado actual. Luego sigue el Atlético Grau de Piura. El equipo piurano es la segunda vez que clasifica a un torneo internacional, pero en realidad es la primera vez que accede a la fase de grupos, dejando atrás al Cusco Fútbol Club, equipo que el año pasado quedó quinto en el torneo Apertura, el cual era el favorito a ganarle al Atlético Grau, pero al no hacer un buen partido en el tiempo reglamentario perderían en penales por una gran actuación del Pato Álvarez. Y a mi parecer, de los 3 equipos que participaron en Sudamericana, me parece que el del Atlético Grau ha sido el más complicado de todos. Se tuvieron que enfrentar contra el Godoy Cruz, contra el Gremio de Porto Alegre, que no está en un buen nivel pero igual es un equipo brasileño, y contra el Sportivo Luqueño, que es un equipo regular, un poco bajo de Paraguay, pero aún así. Su primer partido sería de locales contra el Godoy Cruz, en el cual cayeron 2-0. Digo que aprovechando que se jugó en Lima, en el estadio de Alianza Lima, asistiría con la ilusión de que el Atlético Grau llegara a marcar un gol para yo poder gritarlo en persona, pero la verdad es que ganarle al Godoy Cruz era un poco difícil. Bueno, el equipo piurano no tuvo un buen partido y aprovechando los errores que cometían, eventualmente el Godoy le metió 2 goles. En su segundo partido irían a jugar contra el Gremio de Porto Alegre allá en Brasil, y aunque el marcador también perdieron nuevamente por 2-0, la realidad es que el partido fue muy peleado. En el primer tiempo yo diría que incluso Grau estuvo cerca de ser el primer equipo que marcara el gol. Uno pensaría que los piuranos se tirarían para atrás y aguantarían el resultado de un 0-0. En realidad el equipo de David Comiso salió a proponer el encuentro, salió sin miedo, salió a buscar el resultado y no lo pudo encontrar porque fallaron mucho en la definición, y al final a minuto 37 el Gremio les metería un gol porque así funcionan los equipos brasileños, en la poca que tengan igual te pueden convertir. Y en la segunda mitad vendría el segundo gol del equipo brasileño, haciendo de que el partido se quede así en un 2-0, pero repito que yo creo que el encuentro fue muy bien peleado por el equipo piurano. En el tercer partido recibirían al Sportivo Luqueño y a minuto 27 ya estaban perdiendo por 2-0, pero poco antes de irse al descanso Juan Fernando Garro marcaría el descuento para irse al descanso en un 2-1. El Atlético Grau trataría de buscar el empate y no sería hasta el minuto 93 donde en una gran definición de Nery Bandiera, que lo hizo con el taco de una rabona si no me equivoco, que el Atlético Grau pudo empatar el encuentro, el cual se jugó en el estadio de la U, al cual no pude asistir porque me queda muy lejos. No me hubiera gustado a mí gritar un gol del Atlético Grau en persona. En su cuarto partido recibirían a Gremio y nuevamente el Atlético Grau supo plantarse con su identidad, el estilo de juego que pone David Comiso. Si bien el partido fue igualado, el Atlético Grau estuvo cerca también de meter su gol. El Gremio jugó un mal partido, realmente jugaron muy feo y es normal porque el equipo está jugando mal, pero el Atlético Grau pudo jugarle de tú a tú al equipo brasileño y rescataron un empate que en ese momento ya no se esperaba mucho porque ya prácticamente estaban cerca de ser eliminados. Esto se llegaría a concretar en el quinto partido, donde incluso antes de que arrancara este ya se
sabía que el Sportivo Luqueño y el Atlético Grau ya estaban eliminados, así que en un partido de trámite el Atlético Grau llegaría a ponerse sorprendentemente adelante en el marcador con el gol de Rostein, pero lo empataría rápidamente el Luqueño al 39, con un gol en contra de José Bolívar. Así llegaría al sexto y último partido enfrentándose al Godoy Cruz, que en sí el Atlético Grau ya no se jugaba por nada, pero el Godoy Cruz sí, que se jugaba por el pase de primero o de segundos en su grupo. Recuerden que el primero accede de frente a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, pero el segundo se va a tener que enfrentar contra el tercero de cualquier grupo de la Copa Libertadores. Querían hacer una muy buena primera mitad, pero en los primeros minutos de la segunda parte el equipo argentino se adelantaría. Sorprendentemente el Atlético Grau le daría vuelta con un golazo de Neiro Bandiera y luego con Rodrigo Vilca, pero al final nuevamente el equipo argentino lograría empatarlo con un gol de Luca Martínez y al final el encuentro se quedaría así. En parecer, siendo la primera vez que el Atlético Grau accede a una fase de grupos y teniendo en cuenta los equipos que le tocaron, creo yo que hizo una buena Copa Sudamericana, porque no me van a negar que de seguro muchas personas ni siquiera lo ponían al Atlético Grau en el segunda posición. Quizás si el Atlético Grau hubiera iniciado de mejor manera este año, hubiera podido pelear ese segundo puesto para el repechaje, pero aún así considero que los piuranos hicieron una campaña decente. Una lástima que no lo hayan podido jugar en su estadio, el Miguel Grau de Piura, que sigue en remodelación, pero ahora que concluyó la travesía del Atlético Grau en la Sudamericana, sepa Dios si llegarán a terminar el estadio. Luego viene el Melgar del Equipa. El equipo mixtiano fue mandado directamente a la Sudamericana luego de perder en la fase 3 contra el Cerro Porteño, quedando en el grupo G contra el Lanús, el Vasco da Gama y el Puerto Cabello. Un grupo complicado, pero si lo hacían bien podían llegar a clasificar como segundo o quizás como primero. En el primer partido jugarían de local contra el Vasco da Gama, que inicialmente estaban perdiéndolo, pero que lograría recuperarse de estar en un 3-1 a finalmente empatarlo en un 3-3 con una gran actuación de Kenji Cabrera. Aunque lo mejor hubiera sido una victoria porque estaban de local, igual un empate contra un equipo brasileño no era un mal resultado. Iban a la Argentina a enfrentarse contra el Lanús, donde caerían goleados 3-0, un resultado que no se esperaba porque lo mejor hubiera sido que empaten y se suponía que Melgar, que en ese momento estaba luchando el torneo Apertura en la punta, era capaz de hacer un mejor partido, pero al final se complicaron y perdieron así. Después en la tercera fecha recibirían a Puerto Cabello de Venezuela, donde se pondrían adelante a los minutos 42 con un gol de Pierre Barrios, pero con la expulsión de Lautaro Guzmán a los 55 prácticamente estuvieron aguantando el encuentro, que al final conseguiría quedándose con 3 puntos. En su cuarto partido, cuando recibirían a Lanús, se suponía que el Melgar le tenía que ganar para quedarse con esos 3 puntos siendo local, pero los arequipeños jugaron demasiado feo y fue más bien el equipo argentino que en la única chance que tuvieron metieron gol. Luego de esta derrota con el Lanús ya se daba por eliminado a Melgar, que tenía que visitar al Puerto Cabello en Venezuela, y sorprendentemente, pese a que los arequipeños nuevamente no hicieron un buen partido, lograrían conseguir un penal que concretarían en un gol, lograron aguantar hasta el final del partido el resultado de 1-0, quedándose con 3 puntos que no se esperaba, llegando al sexto partido con la posibilidad de que si simplemente empataban contra el Vasco da Gama de Brasil podrían clasificar como segundos de su grupo, pero con lo mal que estaban jugando los arequipeños, en nada más en la primera mitad ya estaban perdiendo por un 3-0, resultado que se mantendría hasta el final del encuentro y haría de que el Melgar al final se quede tercero en su grupo y sea eliminado totalmente de la Copa Sudamericana, algo que coincide también con el presente en la liga local porque tampoco están jugando de buena manera. Teniendo en cuenta lo que se esperaba de Melgar y que en realidad tenía la chance de clasificar como segundo, creo que esta fue una mala campaña. Y ahora vamos con los otros 3 equipos que sí lograron quedarse con algo. Vamos primero con mi equipo Alianza Lima, el cual venía de hacer una buena fase eliminando al Nacional, al Boca Juniors y al Deportes Iquique, ganando en su grupo con el Sao Paulo, el Libertad y el Talleres de Córdoba, que a mi parecer comparado con el grupo de la U y el Sporting Cristal era el más accesible. Siendo entonces que para su primer partido Alianza mandaría suplentes a su encuentro contra ADT, el cual perdería miserablemente por 3-0, aunque se guardarían todos sus titulares para el partido contra el Libertad, lo perderían estúpidamente con el gol de Gustavo Aguilar al minuto 52. Pese a que el equipo paraguayo estuvo con un jugador menos a partir del minuto 68, Alianza ni siquiera pudo empatar el partido, iniciando con el pie izquierdo esta fase de grupos. Luego visitarían al Sao Paulo en Brasil en un partido que fue bien complicado porque en la primera mitad Alianza ya estaba perdiendo por 2 goles. Sin embargo, Alianza lograría recomponerse y en la segunda mitad lograría empatar el encuentro con gol de Eric Castillo y un golazo de Kevin Quevedo, rescatando así un empate y un punto muy valioso de Brasil. En su tercer partido enfrentarían al Talleres de Córdoba y que pese a estar ganando en la primera mitad por 2-0, en la segunda mitad se complicarían demasiado y con un doblete de Federico Girotti el Talleres de Córdoba lo igualaría. Y con la estúpida expulsión de Carlos Zambrano al minuto 82 parecía que Alianza eventualmente llegaría a perder el encuentro porque el gol de Talleres se aproximaba. Pero cuando el partido ya estaba muy cerca de finalizar, llegaría el gol de Barcos al minuto 55 para darle una victoria en extremis a Alianza, dándole sus primeros 3 puntos y quedando en esa tercera fecha con 4. En la cuarta fecha recibirían al Sao Paulo en local, donde muchos idiotas daban por hecho de que si Alianza le había hecho un buen partido al Sao Paulo en Brasil con suplentes, acá en Lima con sus titulares le iba a golear. Grande balón. Pero la realidad es que Alianza hizo un partido de mierda, los jugadores jugaron demasiado feo. Andrés Silva metió un doblete en el minuto 35, al minuto 89 y al minuto 69 Renzo Garcés se hizo expulsar. Como le digo, la verdad es que Alianza no jugó a nada en ese partido, así que la derrota estaba bien merecida. Pese a esto, Alianza todavía tenía la chance de clasificar como segundo en su grupo para los octavos de la Libertadores si es que lograban ganarle a Talleres de Córdoba allá en Argentina. Pero nuevamente el equipo blanquiazul jugaron de forma
forma horrible, hicieron un papelón y a minuto 23 ya estaban perdiendo con un golazo de Rubén Bota. En minuto 38 vendría el segundo gol de parte de Valentín de Pietri. En el resto de minutos lo único que conseguiría Alianza que nuevamente le expulsen a un jugador que justamente nuevamente era Carlos Zambrano, que ya había sido expulsado cuando Alianza jugó de local contra Talleres, y nuevamente era expulsado estúpidamente por doble amarilla al minuto 75, llegando para la última fecha contra el Libertad de Paraguay estando en la última posición y ya eliminado definitivamente de la Libertadores, pero con chances del repechaje a la Sudamericana. Aunque Alianza también dependía del partido que hiciera el Sao Paulo contra el Talleres de Córdoba en Brasil, si es que le lograban ganar a Libertad prácticamente ya no tenían que preocuparse de eso, y parecía que lo lograría porque en la primera parte Alianza lo estaba ganando 2-0 con un gol de Pablo Guerrero que se había fallado dos muy claras, pero bueno, logró meter el primer gol y después un buen gol de Eric Castillo de contra. Pero como a este equipo le encanta complicarse, habría un penal cerca de finalizar la primera mitad para que al descanso se vayan 2-1 y al minuto 63 Libertad pondría el empate en pies de Iván Ramírez. Lo que había estado ganando Alianza por 2-0 se dejaron empatar estúpidamente. Tuvo la suerte de que el partido tuvo que ser retrasado 30 minutos por las lluvias allá en Paraguay, siendo que mientras tanto el partido de Sao Paulo contra Talleres de Córdoba ya hubiera iniciado, siendo que antes de que acabe el partido de Alianza ya se sabía que el Talleres había perdido. Y aunque Libertad ya sabía que con la victoria del Sao Paulo y aún así ellos ganaran era imposible de que le quitaran ese primer lugar, de todas maneras fueron a atacar y trataron de buscar ese tercer gol que en realidad sí se lo merecían porque Alianza estuvo jugando hasta el culo. Y si bien no se dio, no fue por mérito de Alianza, sino porque realmente Libertad falló ocasiones claras de gol, siendo que el marcador no se mueva más y dejando a Alianza en el tercer puesto para el repechaje de la Copa Sudamericana. Y aunque claro, al menos se puede decir que está bonito que Alianza se haya quedado con algo, que no se haya quedado en último, la verdad es que Alianza tampoco jugó muy bien. En los 6 partidos que tuvo la chance de clasificar como segundo, pero desperdició partidos muy claves, muy importantes. Si hubiera asegurado fácilmente podría estar ahora en octavos de Libertadores, pero bueno, eso es lo que le queda y al parecer ahora se va a enfrentar en el repechaje contra el Gremio de Porto Alegre. Y les digo de que si Alianza no le gana a este equipo de Gremio que está jugando hasta el reverendo culo, entonces eso sí será para reírse. Ahora le toca a Universitario de Deportes. Algunas personas ya lo daban por eliminado incluso antes de que se jugara el primer partido por el grupo que le tocó. Primero el River Plate de la Argentina, que actualmente atraviesa un buen momento, después el Independiente del Valle apodado el Matagigantes, que es un equipo muy duro del Ecuador, y tercero el Barcelona de Guayaquil, equipo que había logrado mandar al Corinthians de André Carrillo a la Sudamericana. Y yo la verdad es que sí le tenía fe a Universitario, porque miren, yo sé que River Plate es un buen equipo de la Argentina, sí, pero por el lado de Independiente y de Barcelona me parecían rivales accesibles, porque puedo entender que a algunas personas les atemorice jugar contra un equipo brasileño o contra un equipo argentino porque ambas son ligas fuertes, pero a mi parecer por el lado de la liga ecuatoriana, aunque son equipos muy físicos, me parece también que son equipos con pocos goles, así que yo sí le tenía fe a la U. Iniciarían entonces su primer partido como locales contra River Plate, que sorprendentemente lo perderían nada más por 1-0, que bueno, la realidad era de que quizás a una que otra persona, incluso yo esperaba de que quizás fuera por 2-0 o un 3-0, porque bueno, el River Plate es un buen equipo, pero solamente perdieron por 1-0 por un gol de Pablo Díaz al 17. De ahí para la segunda fecha se enfrentarían contra el Independiente de Valle allá en Ecuador, en un partido que fue muy aburrido porque pese a que el Independiente del Valle dominó mayormente el encuentro, como les digo, al ser un equipo ecuatoriano mayormente carecen de gol. Para mala suerte de los cremas, el gol llegaría a mi parecer de una jugada muy de suerte porque yo creo que el partido se merecía para un empate, pero una muy buena patada de Jordi Alcibar a minuto 82 vencería la portería de Sebastián Brito, siendo de que la U injustamente pierde ese encuentro, que traería críticas hasta el entonces técnico Fabián Bustos, que justamente estas desencadenarían que se fuera del equipo para ir al Olimpia de Paraguay, afrontando la U entonces su tercer partido contra el Barcelona de Guayaquil de visita, donde en ese momento serían dirigidos por Manuel Barreto, que también por las críticas se terminaría yendo del club. Lo que muchos ya daban por hecho de que Universitario sería eliminado aquí al perder contra el Barcelona, sorprendentemente los cremas lograrían adelantarse en el marcador con el gol de Edison Flores al minuto 31 y aguantarían este resultado, sino que consigan su primera victoria y sacando unos muy buenos 3 puntos de visita, enfrentándose en la cuarta fecha al Independiente del Valle de local en un partido que se suponía que Universitario tenía que haber ganado para así estar más seguro en el segundo lugar, pero que tristemente lo llegarían a empatar contra el Independiente, y eso porque en un inicio fue justamente el equipo ecuatoriano que se adelantó, pero luego lo empatarían, recibiendo en la quinta fecha al otro equipo ecuatoriano, el Barcelona, al cual sí llegarían a ganarle con el gol de Alex Valera antes de que finalizara la primera parte para darle otros 3 puntos a la U, ganando la última fecha en la segunda posición, donde si simplemente empataban contra el River Plate ya se aseguraban clasificar al octavo de Libertadores, claro, en caso de que el Independiente no goleara al Barcelona de Guayaquil. Y aunque la U estaba aguantando como sea el partido, el River Plate lograría ponerse adelante con el gol de Facundo Colidio al minuto 36, pero poco antes de que llegara a terminar la primera mitad, un golazo de Jairo Concha pondría las cosas iguales y justamente el marcador se mantendría de esa manera hasta el final del partido. Y pese a que el Independiente del Valle, aunque estaba perdiendo contra el Barcelona, eventualmente lograrían remontar, solamente ganarían por un 2-1, sino que por diferencia de puntos la U se quede como segundo clasificando a octavos de la Copa Libertadores, la cual ningún equipo peruano había llegado en los últimos 12 años y la U no había podido llegar en 15 años. Finalizando entonces con el Cienciano del Cusco, que a mi parecer fue
fue el equipo que tuvo mejor suerte en la Copa Sudamericana, teniendo en su grupo al Atlético Mineiro, que al ser un equipo brasileño era un equipo fuerte, pero también teniendo al Caracas y al Iquique, ambos que son unos rivales accesibles para el Cienciano, cual había logrado llegar a la Copa Sudamericana al eliminar al ADT de Tarma, donde en sí no habían hecho un buen partido, pero si llegaron a los penales fue por un autogol muy estúpido de Gurunchoy, que eventualmente el equipo cusqueño lo ganaría, siendo entonces que para su primer partido recibirían al Atlético Mineiro, donde quedarían en un 0-0, aguantando como sea el partido porque fue el equipo brasileño quien estuvo cerca de meter el gol. En la segunda fecha irían de visita a enfrentarse al Caracas Fútbol Club en Venezuela, donde aunque en minuto 8 el Cienciano ya lo estaría perdiendo, lograrían darle vuelta al marcador con el doblete de Carlos Garcés. Con la expulsión de Michael Corbea a minuto 90 ya parecía de que estaba asegurado ese triunfo para el papá, pero en la última jugada del partido llegaría el empate para el equipo venezolano, quitándole esos 3 puntos de la boca al Cienciano, teniendo que ir para la tercera fecha a Chile a enfrentarse al Deportes Iquique, donde le pasaría justamente lo opuesto a lo que le pasó contra el Caracas, porque aunque empezarían ganando con el gol de Gaspar Gentín al 24, eventualmente se lo daría vuelta a Deportes Iquique, que lo pasaría a ganar por 2-1. Igual que con Caracas, en la última jugada vendría el gol de Carlos Garcés para poner el 2-2 de Cienciano, estando para la tercera fecha con 2 puntos. En la cuarta fecha se enfrentarían al Caracas Fútbol Club de locales, al cual le lograrían ganar con un 3-1, sumando así sus primeros 3 puntos. En la quinta fecha recibirían el Deportes Iquique, donde los golearían por 4-0 con el doblete de Gaspar Gentile y el doblete de Osnar Noroña, y una gran actuación de Cristian Cueva, ya que en la fecha anterior el Deportes Iquique había sorprendido a ganarle al Atlético Mineiro de local. Finalizar la fecha 5 el Cienciano se encontraba liderando su grupo, estando un punto encima del Atlético Mineiro y asegurando sí o sí incluso su pase al repechaje, enfrentándose en la última fecha justamente al equipo brasileño, el cual iría con todo desde el arranque a buscar esa victoria para quedarse en el primer lugar del grupo. Incluso llegarían a meter 2 goles, pero que fueron anulados por una posición adelantada, pero que finalmente al minuto 43 llegaría un buen gol de Lianco, quitándole temporalmente la punta al Cienciano. Pero cerca de finalizar la primera parte habría un penal que le cometerían a Cristian Cueva, el cual se encargaría de patearlo y convertiría para el empate del Cienciano, porque en la segunda mitad los brasileños igual siguieron tratando de llegar al gol, dado que habían dado todo de sí en la primera parte, quedando el partido en un 1-1 y dándole la clasificación directa a la siguiente fase al Cienciano. No se espera que los cusqueños sigan avanzando para ver si pueden recrear esa mítica campaña del 2003. Bueno, eso sería todo. De los 6 equipos que competían internacionalmente, solamente nos quedamos con 3, uno en la Copa Libertadores y 2 en la Copa Sudamericana, bueno, a la espera también del partido de Alianza contra el Gremio de Porto Alegre. Al menos este año sí tenemos algunos equipos que van a continuar en los torneos. Eso sería todo, gracias por haber visto este video, ya nos veremos en el siguiente.